Si prefieres no comer mariscos, te recomiendo las fajitas de arrachera. Las sirven con una mezcla de pimientos, cebolla, aguacate, pico de gallo y tortillas. Te podrás hacer unos tacos espectaculares. El costo total para venir a este paraíso sería de 5,040 pesos mexicanos. ¿Qué tal, amigos? En esta ocasión nos encontramos en una de las mejores playas de México y el mundo, en la espectacular Playa Paraíso. Mientras caminamos, les voy a enseñar la mejor forma de llegar hasta aquí, desde Playa del Carmen o desde Cancún. También algunos errores que cometí la primera vez, para que a ti no te pasen. Vamos a ver qué nos encontramos. Actualmente, la Playa Paraíso se encuentra adentro del Parque del Jaguar, en Tulum, México. Y antes de comenzar con las recomendaciones, hay que advertir que Tulum es un destino realmente bello y controversial, ya sea por los precios súper elevados o porque pareciera que es un destino no apto para todo el público. Sin embargo, en mi experiencia, les puedo decir que en su mayoría sí son extranjeros los que vienen aquí. Son los que están acostumbrados a pagar los precios tan altos por los diferentes servicios y comidas. Es por esto que decidí hacer este video, para que más turistas nacionales podamos visitar estas espectaculares playas. Aunque todas las recomendaciones también aplican para turistas extranjeros y todos los que quieran ahorrar en su próxima visita a Tulum. En el primer episodio de esta serie por la Riviera Maya, si recuerdan, llegamos en avión a Cancún y ahí mismo tomamos un autobús ADO hacia Playa del Carmen. En Playa del Carmen también tomé un autobús ADO con destino a las ruinas mayas. Esta sería la primera opción y el costo es de 126 pesos mexicanos, el viaje sencillo por persona. Después de más de una hora y varias paradas en los parques de Xcaret, llegamos a esta carretera. Aquí es donde te deja el autobús. Chicos, la entrada de Tulum es de este lado. Ahí está el paso peatonal desde ese lado. Lo primero que verás será a los vendedores de tours. El tour que ellos venden es para hacer snorkel y ver la zona de las ruinas mayas desde el mar. Y aquí con ellos cuesta alrededor de 1,200 pesos mexicanos por persona, o al menos a ese precio nos lo ofrecieron. Sin embargo, el mismo tour, llegando a la playa, los mismos lancheros nos lo ofrecieron en 200 pesos por persona. Es una gran diferencia. Y aquí podrías ahorrar hasta 1,000 pesos. Si decides llegar en autobús a la zona arqueológica, ten en cuenta que vas a caminar muchísimo y harás demasiadas filas. Primero, para comprar el acceso al parque con un costo de 255 pesos mexicanos. Luego, otra fila para que revisen tu mochila. Yo me he acabado las botellas esas a tope, ya que vendía. Tengo para hidratar la piel. Se nota. La fibra. Después, tendrás que hacer esta caminata de 800 metros. Finalmente, la fila en la taquilla, hacia las ruinas mayas. Tiene un costo de 100 pesos mexicanos por persona. El Parque del Jaguar. Servicio de guía, caballeros. Buenos días. Guiados.
Aquí en esta sí, ¿vale? También. Pero templado un poquito. Solo necesitamos Necesitas el permiso de tu selfie stick, amigo, porque puedo ingresar. En mi caso, luego de hacer la fila para ingresar, me regresaron porque tenía que pagar por usar el equipo de grabación. Tuve que volver a hacer 2 filas más. Para que esto no te pase, en la taquilla tú mismo avisa que vas a grabar para que de una vez te digan cuánto debes pagar. El permiso es por un día entero en cualquier sitio que visites hoy. Ok, gracias. Visitar las ruinas mayas te podría costar hasta 4 horas de tu tiempo. Aquí les dejo mi video anterior, por si no lo han visto, es el recorrido ya adentro en las ruinas mayas y sus miradores. Terminando de ver este video, puedes ir a ver el otro, dejaré el link en un comentario y en la descripción. Creo que el tiempo de espera lo valió completamente. Lamentablemente, la primera vez que vine al Parque del Jaguar, tuve muy poco tiempo para conocer las playas, por lo que deberás llegar muy temprano y planear bien tu día. Les recomiendo salir en el autobús más temprano disponible, que sería alrededor de las 8:20 de la mañana. Ahora les platicaré la segunda opción. Aquí vas a ahorrar bastante tiempo y no tendrás que levantarte tan temprano. Desde Playa del Carmen vas a tomar un controversial taxi. Y antes de que me digan que es la peor opción y más cara, déjenme comentarles dónde lo debes de tomar. Como todos saben, los taxis en la Riviera Maya tienen precios bastante elevados, pero debes saber que son solo los que están en ciertos sitios turísticos, como la Quinta Avenida o la Avenida número 10. Entonces, lo que vas a hacer es caminar hacia la Avenida número 15, que es simplemente una calle más. Aquí los taxis ya son económicos. Yo lo tomé específicamente en la Avenida Constituyentes y el cruce con la Avenida número 15, con dirección hacia el Tren Maya. Nos cobró solamente 120 pesos mexicanos por 3 personas. El trayecto en taxi dura alrededor de 25 minutos. Toma en cuenta este tiempo porque la única salida del Tren Maya que te podría servir es a las 9:50 de la mañana. El costo del Tren Maya saliendo desde Playa del Carmen hacia Tulum es de 185 pesos para turistas nacionales. El tiempo del trayecto es menor y al salir de la estación de Tulum hay un carrito eléctrico que te llevará directo a las taquillas del Parque del Jaguar, sin hacer nada de fila. Después de este entretenido recorrido, en medio de la selva, llegas a las taquillas donde pagarás la entrada. Y podrás hacer uso de todas las instalaciones, incluyendo el museo y los miradores. O subirte de nuevo al carrito y te llevará directo a las ruinas mayas o a cualquiera de los accesos hacia la playa. En esta ocasión, decidimos ir directo hasta la Playa Paraíso. El carrito eléctrico del parque nos dejó muy cerca en la entrada a la Playa Maya.
Caminamos un poco y aquí nos quedamos en el club de playa más famoso de esta zona, que se llama igual Playa Paraíso. El costo por la sombrilla, mesa, sillas, camastro o cama de playa es de 500 pesos que te cobrarán justo al llegar. La comida y propina es aparte. Existen otros clubs de playa que el costo es de hasta 2,000 pesos por persona, por lo que aquí, por una tarde tranquila, me pareció una mejor opción. El ambiente aquí es bastante relajado y podría decir que hasta familiar. Sí hay música, pero a un volumen bastante bajo. Ahora les mostraré la comida y los costos. El primer platillo fue un filete de pescado al mojo de ajo. Y tengo que decirles la verdad, no sabía a nada. No sé si siempre sea así o solo nos tocó el filete sin sabor del día, pero realmente no sabía a nada. El costo fue de 277 pesos mexicanos. Lo que sí les puedo recomendar es el cóctel de camarón. Estaba realmente delicioso. Tiene un costo de 304 pesos mexicanos. También, si prefieres no comer mariscos, te recomiendo las fajitas de arrachera. Las sirven con una mezcla de pimientos, cebolla, aguacate, pico de gallo y tortillas. Te podrás hacer unos tacos espectaculares. Y el costo fue de 327 pesos mexicanos. Las bebidas rondan los 130 pesos mexicanos. También, toma en cuenta que al final en el ticket ya te agregan la propina, que sería alrededor del 15%. En total pagamos unos 2,000 pesos por 3 personas, ya con los servicios incluidos. El mar espectacular, el ambiente y los alimentos, todo en conjunto crean una experiencia que estoy seguro lo disfrutarás. Los precios sí son elevados, pero hay que recordar que estas playas son de las más hermosas del mundo, por lo que sí, se los recomiendo al 100%. Aquí podrás estar hasta las 6 de la tarde y hacer uso de los baños y las regaderas. Para regresar a Playa del Carmen, nosotros contemplamos dos opciones. La primera sería regresar igual en el carrito eléctrico gratuito que te lleva hasta el Tren Maya. La última salida de regreso es a las 5:30 de la tarde, por lo que deberás estar listo a las 4:30 para que asegures tu lugar. La segunda opción es regresar en taxi hasta Playa del Carmen. Lo podrás pedir aquí mismo en el club de playa y el costo es de 1,600 pesos mexicanos. Considera que es un trayecto largo y el costo se puede dividir entre 3 personas, por lo que me parece la mejor opción luego de estar todo el día en la playa. El costo total para venir a este paraíso sería, opción 1, nos da un total de 607 pesos mexicanos por una persona. Ahora, la opción 2 para 3 personas, el taxi al Tren Maya desde Playa del Carmen, 120 pesos. 3 boletos sencillos del Tren Maya, Turista Nacional, 555. 3 entradas al Parque del Jaguar, 765. Club de playa, comida y servicios, 2,000 pesos. Taxi de regreso a Playa del Carmen, 1,600. Tenemos un total de 5,040 pesos mexicanos por 3 personas. Si esta cantidad lo divides entre 3, te da un total de 1,680 pesos por persona, 1,000 pesos más que la primera opción. Pero aquí tendrías comida y los servicios del club de playa, donde también ahorrarás muchísimo tiempo de filas. Y es aquí, amigos, en la espectacular Playa Paraíso de Tulum, es que vamos a terminar este video. Espero que les haya gustado este recorrido y los pueda animar a planear su próxima aventura. Si el video te gustó, déjame un buen like, así me entero y puedo seguir haciendo videos similares.
Próximamente caminaremos la Quinta Avenida en Playa del Carmen, también iremos a Cozumel y a Cancún. Te invito a que te suscribas para que no te lo pierdas. También los invito a que visiten mis redes sociales y me dejen un corazón en Instagram, CR Pro Maps. Espero que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!